Un gusto siempre poder compartir con el arquitecto Rubiani fragmentos de nuestra historia. Hola, Arqui, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo Oscar, hola, Sandy, ¿cómo están? Bueno, esta semana estuvimos recordando, no sé si me da nomás la impresión, pero hay fechas como, por ejemplo, recordar el nacimiento de Francisco Solano López Carrillo, era el segundo apellido, ¿verdad? No es que pasa en forma desapercibida, pero como que si nos lo rescatan ustedes, los que saben de su historia y de su influencia en la historia paraguaya, una figura polémica, controversial, bueno, aquí estamos para eso. La figura de López. Es notable lo de las fechas porque siempre se asocia a otra. En el día del nacimiento de López se decretó que fuera el día del ejército también. Claro. Entonces ya obliga al aparato oficial a hacer alguna movilización al respecto, como el Día de la Independencia es el Día de la Madre, y al final uno termina más festejando el Día de la Madre porque hay cosas más apetitosas que festejar. López se adecua perfectamente a aquella definición que Marguerite Yourcenar puso en bocas del emperador Adriano cuando éste dijo: todos los hombres emiten algún resplandor. Y la fuente de la controversia suele estar en el hecho de que nosotros buscamos, los que buscan la verdad, buscan los resplandores equilibrados a los elementos negativos. Y en el caso de López, definitivamente sus resplandores fueron mucho más importantes que los factores negativos que también los tuvo. Pero mucha gente prefiere enaltecer o graficar, evidenciar esos factores negativos cuando ya tiene un prejuicio sobre el personaje. Ana Rivero, una historiadora uruguaya que ahora es la viceministra de Cultura del Uruguay, decía: los héroes no son de bronce como nosotros los imaginamos. Los héroes son de carne y fueron de carne y hueso, y sufrían, tenían miedo, lloraban, tenían dolor de barriga, dolor de muela, que abundaba mucho más entonces, y no fueron tan perfectos como los endiosamos. Es un mito, Arqui, a propósito, que cierto arranque de mal humor... Sí, definitivamente. Era porque... como los de Francia. También, ¿no? Y como los de López, el viejo López, como le dicen algunos historiadores. Sí. Tenían problemas de salud, comían mal, comían exageradamente o comían insuficientemente como para mantener el ritmo que llevaban. Francia tenía gota. La gota es el ácido úrico en exceso en la sangre que produce dolores en las articulaciones. Sí. Claro. En cualquier parte. Y eso le producía, según decían, que cuando venía el viento norte él estaba de mal humor casi siempre. No, ya que tocaste nomás el tema de que los héroes son de carne y hueso. Los héroes son de carne y hueso. ¿El nombre de él es adoptado por el santo Francisco Solano o no? La verdad es que no sé, él nace un 26 de julio de 1827, 24 de julio de 1827. El día del santo Francisco Solano. Pero los descendientes de López adoptaron el Solano como apellido y como indicador de que esa parte de la genealogía desciende de Francisco Solano López. Porque también respecto a su origen hay muchas discrepancias y muchas fábulas. Algunos dicen que el primer López que vino con el gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zavala, cuando este vino a reprimir la revolución de los comuneros. Pero los López ya estaban hacia comienzos del siglo XVI, XVII, en el 1600 y algo. Y había muchos López en la zona donde nace Don Carlos, en la época en que él nacía, en la zona del Guairá. Y por último, arquitecto, o sea, todavía va a seguir generando controversia. Va a seguir generando controversia porque no hay un concepto adecuado para abordar la historia nacional. Porque mucha gente odia a López porque le hizo matar a mi bisabuelo. Y la historia familiar no es la historia nacional. La historia nacional es otra cosa y es mucho más minuciosa en juzgar a los grandes hombres que al abuelo de la señora. Gracias, Arqui. A ustedes. Muy amable.